mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Sigue a la otra parte. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Muy bien, hermanos, gracias por la palabra leída. De esta parte que el hermano leyó, yo quiero coger esa advertencia que el apóstol Pablo le hace a los ancianos de la iglesia. Primeramente, él le enfatiza que ellos han sido puestos frente a la iglesia por el Espíritu Santo. Y esto es una trayectoria desde el Antiguo Testamento, que tanto frente al pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento, frente a la iglesia, es Dios en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento quienes establecen estas directrices. Un grupo de hermanos, no un pastor, dice ancianos, para dirigir la iglesia del Señor. Y le hace una advertencia. Tienen que tener cuidado porque de fuera vendrán hombres que harán estragos en la iglesia, harán daño en la iglesia. Y de dentro de vosotros mismos se levantarán también quienes harán daños también, tratando de convencer a los hermanos con sus ideas en la iglesia. Estos versículos son trascendentes. Los hermanos, los ancianos son llamados obispos, quiere decir, la palabra obispo quiere decir supervisor. Tienen que estar alerta a todo lo que afecte a la iglesia, tanto de fuera como de dentro. Tienen que estar alerta. Así que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le hace esta advertencia. Hay algo dentro de la historia que es interesante. Dos cosas. La Biblia y la iglesia son dos cosas que Satanás, a través de la historia, ha atacado con más violencia. La Biblia y la iglesia. Si usted lee los comentaristas críticos de la Biblia, usted se va a sorprender cómo ellos tratan de negar por todos los medios que la Biblia no es un libro inspirado, sino que es un libro cualquiera, que no, lo que dice es más historia que otra cosa, que eso no son cosas verdaderas. Y la iglesia, Satanás sabe el peligro que significa para él, la iglesia aquí en el mundo, porque le está ganando de sus miembros, lo está sacando para venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Y es la que él anda cual león rugiente buscando a quien devorar de la iglesia. Y tiene sus medios para hacerlo, hacerle daño a la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Desde adentro. Desde adentro y desde afuera. O vienen de fuera a dañar o salen de dentro dañando. Y esto es interesante. Yo voy a hablar en esta primera parte de los de adentro y la segunda parte en la escuela dominical voy a hablar de los ataques externos de Satanás a la iglesia. De adentro, para corregir cualquier cosa que surja de adentro, el Espíritu Santo, y esto viene también desde el Antiguo Testamento, ha establecido unas
una ley que se llama la ley disciplinaria, que está establecida, o la doctrina disciplinaria que hay en la Biblia. Y el propósito es corregir las cosas que surjan que le hagan daño al testimonio de la iglesia. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento Dios estableció esta regla y la llamó castigo. Si usted lee en Proverbios capítulo 3, dice: hijo mío, no menosprecie el castigo del Señor, porque el Señor al hijo que ama castiga. En el Antiguo Testamento no era disciplina, era castigo. Y nosotros sabemos lo severo que eran los castigos en el Antiguo Testamento. Hasta apedreamiento, cuando había algo que no estaba bien hecho. Un hombre que trabajaba un día de sábado, los jueces lo condenaron a apedrearlo, porque trabajaba el sábado. Una familia que llevó un hijo que era rebelde, que ellos no podían controlarlo, los jueces mandaron a apedrearlo y resuelto el problema ya. Y en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se sustituye la palabra castigo por la palabra disciplina. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 12 de Hebreos, donde dice allí que Dios al hijo que ama disciplina. Y disciplina a los hijos, y si alguno no es disciplinado es porque no es hijo. Así que Dios disciplina a los hijos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Según el versículo 11 de Hebreos 12, sigue diciendo que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. No es castigo, la disciplina no es castigo, sino con el propósito de un desarrollo espiritual, para que participemos de su santidad. Y eso es lo que Dios dice que en el Nuevo Testamento que es la disciplina. Una forma de educación por medio de un sistema. Por ejemplo, la escuela, tenemos la disciplina de la escuela. El niño tiene que ir a ajustarse a las reglas de la escuela para aprender. La escuela no lo castiga, no, lo disciplina. Tiene que hacer esto, esto y esto para disciplinarlo en la educación. Y él va a crecer en la educación. Los guardias no van a meterlo a la cárcel cuando ingresan, no. Hay un sistema que ellos tienen que cumplir para convertirse en verdaderos oficiales, pero en base a un sistema. La Biblia tiene la misma idea, la misma idea. El Espíritu Santo ha dejado establecido disciplinas en la iglesia. ¿Y por qué? Porque Él, como Dios, sabe que vendrían problemas a la iglesia que necesitaban tomarse medidas disciplinarias. Por ejemplo, comenzamos con algunas de ellas. Tenemos como 6 o 7 diferentes tipos de disciplinas en la iglesia para casos también diferentes. Y por lo general uno no toca eso, cuando está hablando de la Biblia no toca esos temas, pero están ahí, y si están ahí es para estudiarlo. Entonces, por ejemplo, en la iglesia recién formada el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, ya en el capítulo 5 se presenta un problema. Los hermanos compartían lo que tenían con los demás y todo estaba bien. No había necesidad porque entre uno y otro se cubrían las necesidades de cada uno. Y ellos vendían propiedades que tenían y se las traían a los apóstoles, que eran los líderes, para que las repartieran de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pues ahí se presentó un caso muy interesante. Fue una pareja, un matrimonio que tenía una propiedad y la vendió. Y entre ellos dos, los esposos, deciden ir donde Pedro y decirle que la propiedad la habían vendido en un precio inferior al que lo vendieron. Es decir, se quedaron con una parte de dinero y le dijeron a Pedro: no fue por esto que la vendimos. Pedro le dice: mire, Ananías, que era el nombre del hombre, ustedes podían haber vendido esa propiedad y quedarse con el dinero, porque esto de cooperar no es obligación. Ustedes podían quedarse con todo el dinero. No tenían que venir aquí a hablar mentira, a decir que ustedes la vendieron por eso
y se están identificando con los hermanos, con todo según ustedes lo que la vendieron. Ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Ustedes están siendo personas hipócritas, porque te están queriendo demostrar lo que no son. Y ese problema se presentó en la iglesia, y entonces Pedro lo reprendió a él y dice que cayó muerto delante de Pedro y lo enterraron. Algunas horas después vino la doña y Pedro le hizo la misma pregunta: ¿por qué ustedes hicieron eso? Ustedes han mentido a Dios. Y ella cayó muerta también. Mire lo fuerte de eso, ¿eh? Por haber hecho eso, mire la disciplina que se le puso allí. Y uno pasa eso por alto, pero Dios mismo aplicó esa disciplina por esa actitud de mentir y ser hipócritas delante. Seguimos en el capítulo 6 de los Hechos. Léanme, hermanos, en el capítulo 6, el primer versículo, segundo por ahí. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Muy bien, ahí tenemos un poquitito más adelante, quizás un año después, o 2 años después de los de Ananías y Zafira. Como se convirtieron muchísimas gentes el día de Pentecostés, que vinieron de fuera de Israel, se quedaron en Jerusalén, a veces se quedaban mucho tiempo, y cuando los hermanos llevaban sus cosas para repartirla entre todos, se hizo un programa de darle a las viudas de lo que los hermanos llevaban. Y allí se forma un problema. Las viudas de los que venían de fuera de Israel, eran judíos pero vivían fuera, que vinieron y se quedaron en Jerusalén, y las viudas de los judíos que vivían en Jerusalén recibían ayuda de los apóstoles. Pero se armó el problema allí, que estaba entonces la crítica de que a aquel le dan, que a mí no me dan, que esto lo atiende mejor que los otros, y se formó tremendo problema en la iglesia. Y como siempre sucede, los ancianos son los últimos que saben los problemas entre los hermanos. Esto se regó por todas partes, al extremo de que los apóstoles, que eran los ancianos de la iglesia, tuvieron que reunirse, analizar el asunto, tomar una decisión y entonces reunir a la iglesia y decirle lo que debía hacerse. Escoger hermanos 7 para que se encargaran de ese ministerio y ellos quedarse en su ministerio de la lectura de la Biblia y la oración. Así que vemos otro problemita que se presentó allí, que fue el chisme dentro de la iglesia, de que uno le daban más que otro, y a mí más y a mí menos, y se formó ese problema. ¿Quién está metiendo la uña detrás de todo esto? Satanás, que siempre trata de poner problemas para hacerle daño a la iglesia del Señor. Así que vemos esta situación. Ellos resolvieron, analizaron el asunto y resolvieron esto. Pero hay otros casos que se presentan. Mire en Mateo capítulo 5. Comiencen en el versículo 22. Mateo capítulo 5. El Señor está enseñando en el Sermón del Monte. El primer mensaje grande que Él dio según Mateo. Los capítulos 5 a 7 encierran este mensaje. En el capítulo 5, versículo 22, comience ahí. Mateo capítulo 5, versos 22 al 24. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy bien, ahí tenemos un caso disciplinario. Dice allí que cualquiera que se enoje, y la idea es cualquiera que se enoje locamente contra su hermano, la disciplina. Y dice el Señor Jesucristo, si vienes a ofrendar al altar, a traer tu ofrenda de adoración, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no presentes tu ofrenda, es decir, no adores. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, y entonces, cuando el problema esté resuelto, ven y adora al Señor. Trae tu ofrenda. Pero primero resuelve el problema. Y es interesante que aquí no hay lógica. La lógica indica que el ofensor debe de venir al ofendido a pedirle perdón. Esa es la lógica. Pero Dios no trabaja con lógica. Y el Señor le dice, mira, si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve tú, que eres el ofendido, y reconcíliate con él. Y entonces puedes venir a adorar. Nótese que aquí hay dos cosas interesantes. El ofensor no puede adorar porque es ofensor, y el ofendido no puede adorar porque hay un problema de comunión entre ambos. El Señor dice, no debe adorar. Esa es una disciplina. Si hay problemas de relaciones sociales, tiene que resolverse antes de sentarse, venir a adorar. Eso es interesante. Esa es una disciplina que casi no se aplica, pero ahí está aplicada por el Señor. Y el hecho, vamos a suponer que la iglesia no aplique la disciplina, en el cielo está aplicada. El Señor dice, tú no puedes adorar hasta que no... Tú puedes venir y hacer lo que tú quieras ahí, pero eso no es adorar, eso no sirve. Tú estás en disciplina en el cielo. Y vamos a ver que la disciplina que la iglesia pone es una disciplina que se aplica en el cielo. Si el Señor dice aquí, usted está disciplinado, vaya primero, resuelva y después venga a adorar. Hasta que no resuelva, no puede o no debe adorar. Usted lo hace, no es problema, no está haciendo nada, porque en el cielo hay una disciplina hasta que usted resuelva el problema. Le dice el Señor a esa persona imaginaria con que ahí hay un caso de disciplina fuerte, lo pone el Señor, pero nosotros lo pasamos por alto y lo hacemos. Creemos que estamos haciendo algo y no se está haciendo, no está haciendo. Se puede cantar lo más alto que pueda, lo más bonito que pueda, hacer todo lo que sea, pero eso no pasa del texto de la ley. Preferiblemente quédese acostado en su casa y aprovecha mejor el sueño, pero está disciplina. En segundo lugar, vamos a ver otra disciplina en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, partiendo del versículo 15. Mateo 18, capítulo 15, versículo 15 al 19. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muy bien, hasta ahí esa porción. Ahí hay otro caso, por el mismo Señor Jesucristo presentado. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve donde él, al ofendido, ve donde el ofensor y convéncelo de su situación. En el original es más de una vez, más de una vez. Si no te acepta, busca 2 testigos y ve con ellos donde él. No para que ellos te defiendan a ti, sino para que ellos vean lo que tú estás haciendo, que tú vas a reconciliarte con él y él no quiere. Lleva 2 testigos. Y si no acepta reconciliarse ante 2 testigos, entonces usted sigue y lo lleva a la iglesia. Y la iglesia entonces tratará de convencerlo, y si no acepta la convención de la iglesia, entonces será disciplinado. Dice, tenle por gentil y publicano. Un hermano que no acepte reconciliarse con otro hermano, que no acepte, amerita una disciplina. Y dice aquí, ¿cuál disciplina? Tenle como gentil y publicano. Esto está dentro de un contexto judío. ¿Cómo el judío consideraba a los gentiles? Perros. Para un judío, un gentil era un perro. Y un publicano era un traicionero. El publicano era un judío empleado por el Imperio Romano para cobrarle impuestos a los judíos. Y los judíos lo veían mal, no querían ni saber de esa gente, porque según ellos eran traicioneros, estaban sirviéndole a sus opresores. Y el gentil para los judíos era un perro. Entonces dice ahí, mira hermano qué fuerte esto es. Si no quiere reconciliarse con su hermano, trátelo como un perro. Es fácil eso, ¿eh? Como un traicionero, trátelo así. Y dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, le dice a la iglesia. Toda la decisión que la iglesia tome de disciplinar será considerada en el cielo. La disciplina queda en el cielo también. Y dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, cualquier disciplina que llegue al punto que los ancianos decidan ya quitarla, entonces será quitada en el cielo. Pero hasta que la iglesia no decida, el cielo no lo hace. Es decir, otro caso difícil relacionado con relaciones interpersonales. Ese hermano, el primer caso, dice el Señor, usted no puede adorar. Y ahora le dice, trátenlo como un gentil. La palabra perro es muy fuerte, pero como un gentil, como uno que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque no quiere reconciliarse con su hermano, o con sus hermanos, con quien sea. De manera que ahí tenemos otro caso interesantísimo de disciplina en la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo no pasa por alto cuando algo no está bien en la iglesia, cuando algo no se está haciendo correctamente de acuerdo a como enseña la Biblia en la iglesia. Entonces, los ancianos y la iglesia juntos toman una decisión de aplicar una disciplina. Hermano, hay varios casos más que quisiera tratarlo, pero ya la hora ha llegado. Me voy a comprometer en la segunda parte tratarlo. Así que es importante esto que nunca se habla en la iglesia, pero es así. Voy a resumir un poco. Cuando se aplica una disciplina, no se está votando a ningún hermano de la iglesia. Eso no lo dice la Biblia. No se le está diciendo, váyase a la iglesia. No. Si él decide irse, es cuestión de él, pero es una rebeldía, una actitud de rebelión contra lo que la Biblia dice y contra lo que la iglesia hace.
En segundo lugar, no es un castigo, es una forma de hacerlos reflexionar sobre lo que está haciendo y que la iglesia vea que cuando algo no está bien, debe de superarse eso. Una disciplina le ayuda a pensar y reflexionar y cambiar su actitud, y entonces es respuesta otra vez a la iglesia. Dice todo lo que atares. Atar es neutralizar. Yo no sé si usted ha leído sobre las camisas de fuerza que usan en los sitios donde hay personas con problemas mentales cuando se ponen violentas. Unas camisas de fuerza que lo atan completamente. Eso es atar. Y sería la idea de neutralizar. Ese hermano no va a tener actividades. Si tiene ministerio, tienen que suspenderlo hasta que se levante la disciplina y los ancianos vuelvan a restaurarlo. De manera que no es que se vaya, no es esto. Ahora, hay un fenómeno que sucede siempre que hay que tomar en cuenta. Yo diría que como no hablamos tanto de esto, no hay una buena idea y se toman actitudes a veces incorrectas. Cuando se trata el asunto de poner una disciplina, siempre se informa sobre el caso, las razones por qué se pone una disciplina. No es por gusto, no es por enemistad. Entonces, hay que aplicar esa disciplina. Hay hermanos que se sienten mal porque al hermano le pusieron una disciplina y yo no me gustó, y yo me voy de la iglesia y yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe usted qué usted está haciendo, hermano? Apoyando lo malo que ese hermano está haciendo, que merece una disciplina. Usted está de acuerdo con lo malo en la iglesia y no que se corrija lo que no está bien en la iglesia. Y está disgustado, ¿por qué? Porque se corrigió o se está corrigiendo algo que no está bien. Ahora usted no puede apoyar.